Muy buenos días, amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. El pasado martes 8 de diciembre se celebró en muchos países del mundo la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen, que hay mucha gente que se piensa que se refiere a la de Jesús y se quedan un poco locos en plan, ¿cómo es que Jesús fue concebido el 8 de diciembre y nació el día 25? ¿El Mesías era un feto? Bueno, no, tranquilos, la Inmaculada Concepción es la de la Virgen. Por eso, cuando uno va a confesar, se dice Ave María Purísima sin pecado concebida. No lo habías pensado, ¿eh? No te preocupes, amigo, amiga, que para eso estamos aquí. Y por eso hoy vamos a hablar de la simbología de la Inmaculada. Bienvenidos, soy César y esto es el Centro Ultrella. Sí, la fiesta de la Inmaculada Concepción es uno de los mitos más hermosos del catolicismo, pero, como ocurre siempre, hay mucha gente a la que le chirría. El mismo martes, mi madre me pasó por WhatsApp un artículo de opinión del diario El País, firmado por Félix de Azúa, quien decía que es hermoso creer que alguien se libró del pecado original, pero inimaginable. Si algo caracteriza al mito es que es un relato simbólico desarrollado en los mundos imaginarios. Entonces, hoy en día, la palabra mito suele designar algo que no es verídico y abundan en internet los artículos del tipo 10 mitos sobre cualquier tema que se os ocurra para demostrar cosas que todo el mundo creía saber, en realidad son mentira. Cuando oímos historias sobre dioses que pasean por la tierra, sobre muertos que se levantan de la tumba, de mares que se abren milagrosamente para permitir que un pueblo escape de sus enemigos, o sobre una mujer que ha sido concebida e incluso concibe ella misma sin acto sexual mediante, automáticamente desechamos esas historias por increíbles y de falsedad claramente demostrable. Desde el siglo XVII, desde el siglo XVIII, hemos desarrollado una perspectiva científica de la historia y lo que más nos preocupa es saber lo que ocurrió de verdad. Pero en el mundo premoderno, lo que más preocupaba del pasado era lo que había significado un hecho concreto. Entonces recordemos que en la antigua Grecia la historia era una musa más llamada Clio y por lo tanto la historia era también un arte que había que interpretar. Por otro lado, Salustio de Emesa, un filósofo cínico del siglo V, se refería a los mitos como cosas que no ocurrieron jamás, pero que son siempre. Debido a nuestra actual perspectiva estrictamente cronológica de la historia, no tenemos un término para referirnos a algo como esto. Pero lo que debemos tener claro es que la mitología es una forma de arte que va más allá de la historia y que señala aquello que es eterno en la existencia humana. Nos ayuda a traspasar el caótico flujo de los sucesos fortuitos y a entrever la esencia de la realidad. Por lo tanto, un mito es verdadero, un mito es cierto porque es eficaz, no porque transmita una información objetiva. Sin embargo, el mito fracasará si no nos permite comprender mejor el significado profundo de la vida. Entonces, si funciona, es decir, si nos hace cambiar nuestra mente y nuestro corazón, si nos transforma, si nos infunde esperanza y nos invita a vivir de una manera más plena, el mito es válido. Si no, será una historieta más o menos entretenida, pero ya está, el mito estará muerto. Todo esto tenemos que tenerlo claramente en cuenta a la hora de hablar de mitos como el de la Inmaculada. Nunca hay una versión única y ortodoxa de un mito porque a medida que cambian las circunstancias necesitamos contar nuestras historias de forma diferente para extraer la verdad eterna que contienen. El caso de la Inmaculada Concepción ha tenido un desarrollo interesante. Como dogma no se establece hasta el año 1854 y afirma que la Virgen María estuvo libre del pecado original desde el mismo momento de su concepción. Si entráis en el artículo correspondiente de Wikipedia,
Podéis leer que de esta manera, al proclamar este dogma, la Iglesia Católica había recogido literalmente el sentir de 2000 años de tradición cristiana. Eso es bastante difícil de creer, sobre todo porque la Virgen María en los primeros tiempos del cristianismo es un personaje completamente secundario y que aparece muy poco en el Nuevo Testamento. Pero una de las veces en las que aparece es un acontecimiento muy revelador. En Mateo 1:25, hablando de José, se declara: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Es decir, el propio Evangelio indica claramente que José y María mantuvieron relaciones sexuales después del nacimiento virginal de Jesús, como cualquier matrimonio. Lo que está defendiendo el mito bíblico es que se produce un nacimiento extraordinario de Jesús, pero no la concepción inmaculada ni la virginidad perpetua de su madre. Todo eso será posterior y por lo tanto no puedo estar de acuerdo con la frase de Wikipedia que dice que ese sentir tiene 2000 años. Ahora bien, es verdad que es bastante más antiguo de lo que podemos sospechar. En principio, se suele presentar el nacimiento del dogma con una frase que aparece en el propio Evangelio de Lucas, el capítulo 1, versículo 28, donde dice: «Salve llena de gracia». El arcángel Gabriel dirige estas palabras a María. En el griego original del Evangelio, la frase es «Jaire quejaritomene». Esta expresión quejaritomene directamente no existe, se la inventa el evangelista para referirse a un estado especial de María, que habría estado siempre llena de gracia, de dones, de la merced, lo que en griego es la charité, que se puede traducir como la gracia, el encanto, el atractivo, la elegancia, la bondad, la generosidad. Es una palabra que en realidad significa muchas cosas y que ha acabado derivando en nuestra caridad. Ahora bien, esto es lo más importante, quien está lleno de esa gracia, en este caso María, es designada como parcenos, en griego virgen, y es de aquí de donde sale todo el embrollo. Un embrollo que va a surgir y a desarrollarse sobre todo en el Concilio de Éfeso del 431, donde se van a enfrentar las ideas de Nestorio de Constantinopla contra las de Cirilo de Alejandría. Sí, el mismo Cirilo de Alejandría, el enemigo eclesiástico de Hipatia. Al problema de Cristo, si es solo hombre, si es solo Dios, si es Dios y hombre en parte o totalmente, etcétera, etcétera, se le añade el problema de su madre. Cuando el Hijo es consustancial al Padre, según el Concilio de Nicea del 325, está el problema de explicar cómo es que una simple mujer mortal, de la que la Biblia no dice gran cosa, pudo recibir en su vientre literalmente el absoluto. Entonces sería como contener el océano en una gota. Pues bien, estos son los comienzos de la Mariología, la rama de la teología que se dedica al estudio de la Virgen María. En el Concilio de Éfeso, Nestorio llama a María Christotokos, es decir, Madre de Cristo, lo que implica únicamente su dimensión mortal y humana, mientras que Cirilo la llamaba Theotokos, es decir, Madre de Dios, lo que le otorga una naturaleza especial. Nestorio acusa a Cirilo de estar muy contaminado por el ambiente pagano de la sede eclesiástica de Alejandría, pero Cirilo cuenta con el apoyo del Papa. De esta manera, las tesis de Nestorio son declaradas heréticas, a partir de las cuales surgirá toda una corriente de cristianismo herético, el nestorianismo, que es la rama del cristianismo con la que trataría Muhammad en el siglo VII y que influiría posteriormente en la concepción del Islam. Por lo tanto, en el Concilio de Éfeso del siglo V se aprueba a María como Theotokos, Madre de Dios, quedando así establecido el primer dogma mariano, que es la divina maternidad de María. Todos los demás dogmas sobre ella, incluido el de la Inmaculada Concepción, surgen entonces posteriormente para sustentar este primero. Si queréis, en otro vídeo hablaremos de la historia de los dogmas marianos, pero ahora vamos a centrarnos en el de la Inmaculada. El dogma de la Inmaculada Concepción, recordemos que es de 1854, afirma que María fue la única persona en toda la historia de la humanidad que nació sin la mancha del pecado original. De ahí viene lo de inmaculada, es decir, sin mácula, sin mancha. Lo del pecado original
que es arrastrado por toda la humanidad desde su nacimiento, ya lo sabemos, pero lo recordamos, es una tesis planteada por Agustín, obispo de Hipona, actualmente San Agustín, fallecido en el año 430. Agustín había presenciado la caída de las provincias occidentales del Imperio Romano y en el año 410 Alarico había saqueado la ciudad de Roma. Entonces, estos acontecimientos, que fueron vistos como el gran desastre de los últimos siglos, marcaron los siguientes 700 años. La cultura quedó aislada en monasterios y en bibliotecas que se consideraron los últimos bastiones de la civilización en un mar de barbarie. Entonces, este es el contexto en el que nace esa doctrina del pecado original que desarrolla San Agustín, que es una de sus contribuciones menos positivas a la teología occidental. Agustín elaboró una exégesis completamente nueva de los capítulos 2 y 3 del Génesis, según el cual el pecado de Adán habría se había pasado a todos sus descendientes y les habría llevado a todos a la condenación eterna. Los judíos jamás habrían interpretado ese mito en una clave tan catastrofista, y los cristianos griegos, que no se vieron afectados por el azote bárbaro, los cristianos orientales, pues nunca aceptaron la doctrina de la inmanencia del pecado original en toda la humanidad. Pero hay que tener en cuenta que fue una doctrina nacida en el dolor y el miedo, y esa doctrina nos dejó a los cristianos occidentales un difícil legado que vincula irremediablemente la sexualidad con el pecado. Para salvaguardar a la Madre de Dios de esta idea, empezó a plantearse el tema de la Inmaculada Concepción de María, que no alcanzaría su forma definitiva hasta el siglo XIX, como ya hemos dicho. Pero, sin embargo, en un dramático giro de los acontecimientos, nos encontramos con que la historia de la Inmaculada Concepción de María ya aparece en un texto del siglo II. En efecto, en uno de los célebres evangelios apócrifos, de los que ya hablamos en un vídeo anterior, el llamado Protoevangelio de Santiago, que es del siglo II, como os digo, aparece ya el mito que habla de esta Inmaculada Concepción. Este relato ya lo conté en un artículo de mi blog, que os dejaré en la descripción, pero os lo resumo muy rápidamente. Joaquín y Ana, su matrimonio anciano de Jerusalén, que no había tenido descendencia, con lo que eso implicaba en un entorno semita, era que algo no marchaba bien en las relaciones con Dios. Joaquín se retiró al monte para llorar, para rezar a Dios, lo hizo fuera de la ciudad, extramuros, y en esas estaba cuando se le apareció un ángel para decirle que sus deseos serían cumplidos. Joaquín, entonces, muy contento, corrió de vuelta a su casa. Al mismo tiempo, su mujer Ana, que también se lamentaba y lloraba en casa, recibió la visita de un ángel que le dijo lo mismo. Ana salió corriendo a su vez en busca de su marido y ambos se encontraron bajo el arco de la Puerta Dorada de Jerusalén. Allí, con una simple mirada, entendieron que el otro ya sabía la buena nueva y ambos se fundieron en un abrazo. Fue en ese abrazo donde se produjo la concepción inmaculada de María. Es verdad que Giotto va un poquito más allá y se anima a representar a Joaquín y Ana dándose un cariñoso besito. El Protoevangelio de Santiago, a pesar de no estar reconocido como canónico, ha influido muchísimo en el cristianismo posterior. Él tiene la culpa de que sepamos los nombres de los padres de María y su vida posterior, relatada tantas veces en el arte cristiano, así como una representación muy frecuente del nacimiento de Jesús sea una cueva, tal y como dice el texto. Claro, ¿qué ocurre? El primer relato de la Inmaculada es del siglo II, pero al no haber sido tenido por auténtico para el canon del cristianismo niceno, quedó excluido de la historia oficial respecto a María. Habría que esperar al siglo V, con el Concilio de Éfeso, como hemos visto, y sobre todo a los siglos XII y XIII, para que María tuviera auténtico empaque en el cristianismo occidental. Y con el dogma de la Inmaculada Concepción del siglo XIX, se equipara en ese sentido el culto femenino mariano con el masculino, puesto que Cristo y María tuvieron nacimientos iguales. Ahora bien,
¿Cómo demonios interpretamos todo esto? Pues podemos hacerlo de dos maneras. La primera, que es la literal y la más fácil, es quejarnos de que todo es una gran mentira y de que nos han engañado, que es un invento lamentable de dos señores peleando por ver quién tenía razón y al final el que contaba con el apoyo del Papa se llevó el gato al agua, etcétera, etcétera. Indignarnos, en definitiva. La otra forma de interpretarlo, según mi opinión, la mejor, vinculándolo con lo que hemos dicho al principio respecto a los mitos, es entender las circunstancias en las que se desarrolla toda esta historia. El protoevangelio de Santiago nace en un momento en el que existen innumerables corrientes cristianas que no saben muy bien cómo organizarse porque ni Jesús ni los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan dejaron suficiente información como para organizar una religión. De esa manera, los apócrifos acuden al rescate para llenar de forma creativa los vacíos dejados en la historia que todo el mundo conoce. Y esos relatos son válidos para las comunidades independientes. Pero más tarde el cristianismo empieza a ser tenido en cuenta a un nivel mucho más general, sobre todo primero con Constantino y sobre todo después con Teodosio I, que en el año 380 declara el cristianismo como religión oficial del imperio. Y oficial en aquella época quería decir obligatoria. Entonces, para utilizar la religión como un elemento cohesionador de los distintos pueblos que gobernaba el Imperio Romano, era evidente y era lógico que esa religión estuviera perfectamente estructurada y organizada. Y por eso la declaración del primer y segundo dogma marianos, es decir, la divina maternidad de María y la perpetua virginidad de María, de los años 431 y 553 respectivamente. Esos dos dogmas sirvieron a su propósito sobre la Virgen en ese momento concreto. El tercer dogma, el de la Inmaculada, no llegaría, como hemos dicho, hasta 1854. ¿Y a qué responde en realidad este mito de la Inmaculada? Pues, así al menos lo interpreto yo, responde a la vacuidad. Es el mensaje simbólico de la vacuidad. La virginidad de María, que ya lo planteó Ignacio de Antioquía en el año 107, responde a la necesidad del santo receptáculo de la divinidad, que debe ser puro y sin mancha, es decir, no puede estar contaminado de agentes exteriores. Remite a la necesidad de vaciarse de sí mismo para permitir que el absoluto actúe a través de uno. Entonces, es una forma simbólica que ya se ha expresado y se ha manifestado en otras ocasiones. Tenemos la desnudez de Adán y Eva, la vacuidad del Arca de la Alianza o del Santo Grial, la virginidad de María o el analfabetismo de Muhammad. Es una forma de decir que todos ellos, en tanto que símbolos, están vaciados de sí mismos para recibir y actuar a través del absoluto. Esta es la famosa kenosis, que en griego significa vaciamiento, de la que habla Pablo en Filipenses 2. De vaciarse de todo miedo, prejuicio, deseo, para vivir armonizado con lo absoluto. El Buda recomendaba también vaciarse de todo deseo para impedir que el dolor, en sánscrito llamado dukkha, alterase de alguna manera la existencia beatífica del ser humano. Y para Pablo, el propio Jesús se vació a sí mismo para recibir a Dios, de la misma manera que el arca estaba vacía para recibir la ley, María se vacía a sí misma para acoger en su seno lo inefable, o el cáliz está vacío para llenarse con la sangre del Salvador. Entonces, la Inmaculada Concepción es esto, o así lo entiendo yo. Es el receptáculo de Dios que está vacío desde su origen, como Muhammad o como Adán y Eva, porque solo vaciándose de su propia esencia puede contener la esencia de lo absoluto, que es la esencia de absolutamente todo. Es el tejido mismo de la existencia, la esencia pura del ser, con mayúscula. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy, que no ha estado mal, ha sido bastante larguito, pero me apetecía charlar y comentar un poquito todo el tema de la Inmaculada, la historia, la tradición, el mito, el símbolo. Espero haber cumplido mi objetivo, que os haya gustado y nada, muchísimas gracias por estar ahí una semana más y nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaos mucho y como siempre, Ultrella.